Bueno, primero agradecerles por permitirme estar acá con ustedes. Qué bueno es poder verles después de tanto tiempo. Siempre nos acordamos con mi esposa de ustedes y siempre oramos por la iglesia ahí en Vineland. Y me llama mucho la atención lo que compartía Willy acerca del pastor en Honduras, porque qué increíble que en medio de tanta prueba, tanta dificultad, realmente Dios puede ser glorificado. Y Dios tiene un propósito. Quizás estas personas de alguna otra manera no habrían venido a la iglesia, no podrían haber conocido a Cristo. Pero si estamos dispuestos a que el Señor nos use, aún en medio de la prueba, Él puede glorificarse a sí mismo. Y realmente tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos en medio de la dificultad ponernos a quejarnos o realmente ver qué es lo que Dios quiere hacer y ponernos a su servicio. Y lo que yo quiero compartirles ahora está en el libro, en la carta de Santiago. Así que les voy a pedir por favor que se vayan en su Biblia. Vamos a estar viendo en la carta de Santiago del capítulo 1. Vamos a ver del versículo 19 al 27. 19 al 27. Y yo no sé si alguna vez ustedes han leído la carta de Santiago. Es una carta muy linda, una carta muy práctica. Sí, señor. Santiago era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. No, él no era un discípulo, era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Y lo increíble es que él, cuando el Señor estaba durante los 3 años que él tuvo su ministerio, él no creía en el Señor Jesucristo. Él no creyó hasta después de la resurrección. Y realmente la carta que él escribe, la escribe a personas que eran nuevas en la fe, a personas judías, creyentes judíos que habían sido dispersados por muchas partes, habían salido huyendo de Jerusalén por culpa de la persecución que tenían. Y el tema principal de la carta va a ser la fe en acción. La fe en acción. Y qué importante es eso para nosotros, porque la carta nos va a decir que nuestra fe tiene que estar en movimiento, que Dios quiere que nosotros aprendamos a usar nuestra fe. En toda circunstancia de la vida, en todo momento, la fe tiene que estar activa, porque la fe puede ser como un músculo, ¿verdad? Eh, Fíjese que cuando una persona está mucho tiempo en cama, por ejemplo, los músculos se atrofian, ¿verdad? Y hay muchas personas que después de tiempo de estar en cama tienen que aprender a caminar de nuevo, ¿no? Y la fe de esa manera se puede atrofiar, ¿verdad? Se puede, si no la usamos, se puede quedar inactiva al momento, hasta el punto que parecería que no hay diferencia entre nosotros y los que no son creyentes. Y la carta de Santiago nos va a decir que por eso, por ejemplo, las pruebas son importantes. Y por eso Dios manda pruebas a nuestra vida, para que nosotros aprendamos a ejercitar nuestra fe. Ahora, el elemento esencial para poder crecer en fe es la palabra de Dios. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? O sea que la fuente de nuestra fe es la palabra de Dios, ¿verdad? Así es como conocemos a Dios y confiamos en sus promesas y en lo que Él dice en su palabra. Entonces, lo que quiero que pensemos esta mañana es cómo es nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Y dependiendo cómo respondemos esa pregunta, así nos vamos a dar cuenta si realmente estamos creciendo o no en nuestra fe. Y lo que quiero compartirles son tres principios que la palabra de Dios nos muestra para crecer en fe. Tres cosas básicas. Y yo sé que cuando se las diga usted va a decir, si eso es básico, ¿verdad? Pero la cosa es que estas cosas básicas son importantes para todo momento de la vida cristiana. No solo en el momento de que nos convertimos, sino siempre tenemos que ponerlos en práctica. Así que le voy a pedir, si alguien tiene
Ya ahí los versículos, Santiago capítulo 1, si alguien puede leer del versículo 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok. Y el primer principio que vamos a ver acá en estos versículos es el principio de que tenemos que poner atención a la palabra. Y ese versículo habla de que a veces tenemos la velocidad incorrecta, ¿verdad? Así es como Dios lo ve, que a veces tenemos la velocidad incorrecta. O sea que somos rápidos para las cosas que deberíamos pausar y tomar nuestro tiempo. Y a veces somos lentos para las cosas que deberíamos ser diligentes y cuidadosos. El versículo dice que por esto, mis amados, dice, todo hombre sea pronto para oír. Eso quiere decir ser rápido para oír, ¿verdad? Y después dice ser tardo para hablar y tardo para airarse. Y esto acá está hablando de nuestra relación con la palabra de Dios. O sea que tenemos que ser prontos para escuchar la palabra de Dios, rápidos para escuchar la palabra de Dios, para ir a la palabra de Dios. La palabra prontos quiere decir inmediatos y habla de esa disposición que debemos tener, esa diligencia que debemos tener a la palabra de Dios, ¿no? Está hablando de una actitud, ¿verdad? Como creyentes deberíamos tener ese deseo, esa ganas de ir a la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y esa actitud que me lleva a que cuando algo pasa, el primer lugar al que yo voy es la palabra de Dios. Pero como decíamos acá, muchas veces nosotros somos rápidos para lo malo y lentos para lo bueno, ¿verdad? Muchas veces nos sucede eso. Y la verdad es que para poder escuchar, primero tenemos que aprender a callar, ¿verdad? ¿No es cierto eso? Para poder escuchar tenemos que primero aprender a callar. Yo, como les compartí antes, tengo dos hijos chiquitos de 7 y 5 años, pero muchas veces, ayer por ejemplo, estábamos trabajando afuera en el jardín y los primeros 20 minutos que estamos trabajando, realmente lo gastamos en poder darle las instrucciones a ellos de lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ellos están tan emocionados de estar afuera y están hablando y papi, 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 ¿verdad? Hasta que llega el punto en que me dejan hablar con ellos y escuchan las direcciones que les doy y ahí podemos empezar a trabajar. Pero la idea es que cuando no callamos no podemos escuchar. Y muchas veces el estorbo más grande que vamos a tener para escuchar la voz de Dios, ¿sabe cuál es? Nuestra propia voz, nuestro propio opiniones, nuestras propias quejas que tenemos. Como le decía, estos creyentes habían salido huyendo de Jerusalén, ¿verdad? Y estaban en una situación difícil, estaban pasando persecución y vivían como extranjeros en los lugares donde estaban. Y Santiago les dice que las pruebas son necesarias y que pueden servir para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero en el versículo 13 nos va a decir que la queja, ¿verdad? Perdón, que en medio de la prueba nosotros podemos caer en la tentación y empezar a quejarnos contra Dios o a culpar a Dios por nuestras situaciones. Si ve el versículo 13 ahí de Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que estos creyentes, al estar bajo la presión de la prueba, empezaron a decir, bueno, Dios es el que permite esto, entonces Él es el que está permitiendo que todo me vaya mal. Yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y se estaban alejando de Dios, ¿verdad? Entonces es increíble cómo en medio de la prueba nosotros podemos empezar a aún quejarnos de Dios, a quejarnos de Dios. Por eso dice que tenemos que ser lentos para hablar.
Y ahí dice también ser lentos para la ira. Creo que así dice exactamente. Versículo 20, no, perdón. El versículo 19 dice tardo para airarse. Eso quiere decir ser lento para la ira. ¿Y de qué está hablando ahí? Bueno, está hablando de obrar por impulso o actuar por impulso. Veo cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como que las cosas no salen como queremos que Dios las haga, ¿verdad? Nos empezamos a quejar y empezamos a actuar por impulso, por emociones. Y acá en Santiago dice que a ese hombre, Santiago lo llama, a la persona que es así, que obra por emociones y por impulsos, le llama hombre de doble ánimo. Y eso quiere decir una persona que tiene el corazón dividido, ¿verdad? Que tiene dos almas, es literalmente la palabra que ocupa ahí. Y la idea es que es una persona que sus emociones no le dejan ponerse firme en la palabra de Dios. Quiere seguir a Dios, pero también sigue, obra por emociones y por lo tanto es inconstante en todos sus caminos, dice. Y cuando obramos por emociones, por ira, por impulso, vamos a ser inestables espiritualmente, como el hombre de doble ánimo que dice ahí. Y cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros nos vemos tentados a tomar el camino fácil, o lo que pensamos que es el camino fácil, ¿no? Que es que, bueno, nos ponemos impacientes y nos ponemos a quejarnos delante de Dios. Y somos rápidos para hablar y para dar nuestra opinión y para decirle a Dios lo que pensamos que Él tendría que hacer y decirle, Señor, estos son mis planes, tú tienes que bendecirlos. Y realmente no estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos en medio de la prueba. Realmente estamos tan llenos, nuestra cabeza y nuestro corazón está tan llenos de nuestras propias ideas que no le estamos poniendo atención a la voz de Dios. Por eso dice que tenemos que ser prontos para escuchar y tardos para hablar, ¿verdad? Lento para hablar. Póngale pausa cuando sienta que va a empezar a quejarse y a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Póngale pausa, ¿verdad? Retrase eso y póngase a tratar de escuchar la voz de Dios y ver qué es lo que Dios quiere enseñarle en ese momento especial en su vida. No culpemos a Dios por nuestros problemas, sino busquemos cuál es el propósito de Dios en medio de la prueba. El camino difícil, ¿verdad? Así como lo vemos, pareciera ser el ir a Dios, el confiar en Él, el esperar en Él, el buscarlo en su palabra. Pero realmente ese es el camino seguro, ese es el camino verdadero. El camino fácil nunca lleva a lo bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad? Que aunque parezca fácil el quejarse y el hablar y el culpar a Dios por las cosas que están pasando mal, realmente esa es la actitud incorrecta ante la palabra de Dios. La actitud correcta es el poder escuchar la voz de Dios. Si alguien puede buscar el Salmo 37:7, por favor. Salmo 37:7. Y si lo pueden leer, por favor. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y ese es un salmo muy lindo, ¿verdad? Pero esta parte en específica dice, guarda silencio delante de Dios, ¿verdad? Y espera en Él. Y el contexto de ese salmo es estar en medio de la prueba, estar en medio de la persecución. Uh-huh. Y en vez de desesperarnos, en vez de impacientarnos, ¿verdad? Dice, guarda silencio y espera en Él, ¿verdad? Guardar silencio en el corazón y saber esperar en el Señor. No debemos apresurarnos a hablar, no debemos apresurarnos a reaccionar con ira, ¿verdad? Sí, porque nuestro enojo, dice ahí, no cumple los propósitos de Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo 20, cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Cuando nosotros andamos por emociones y por sentimientos y por enojo, eso no obra la justicia de Dios, no cumple los propósitos de Dios, ni en nuestra vida, ni a través de nuestra vida. Quizá Dios quiere usarnos, ¿verdad? En momentos difíciles, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, pero no sé, si nosotros obramos por emociones, los propósitos de Dios no se van a cumplir en nuestra vida. Su justicia no se va a ver reflejada en nuestra vida. Entonces es el primer principio, el principio de poner atención a la palabra. El segundo principio está en el versículo 21. Y este principio le vamos a llamar el principio de preparar el corazón para la palabra. Preparar el corazón para la palabra. Si alguien puede leer el versículo 21, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y fíjese ahí cuando dice de la palabra implantada. Nos está hablando de, es esa ilustración de que la palabra es como una semilla. Y en la parábola del sembrador, por ejemplo, se encuentra esto en Lucas 8, si después lo quiere ver. Pero dice que la palabra es como esa semilla y nuestro corazón es como ese terreno donde tiene que estar la palabra. Y cuando cae en ese terreno, ¿verdad? Mucho si va a dar fruto o no, depende de la condición del terreno. Y está hablando de la palabra implantada. Pero dice que para recibir la palabra implantada, el versículo 21 dice, hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, hay que preparar el corazón, hay que preparar el terreno para que la palabra pueda realmente dar fruto. Esa preciosa semilla, ¿verdad?, que está en nuestros corazones, no puede dar fruto si está ahogada, ¿verdad?, con tantas cosas que a veces llenamos el corazón y la mente. Y acá realmente va a ser bien práctico Santiago y nos va a decir que hay dos maneras de preparar el corazón. Primero, con la pureza, ¿verdad? Primero con la pureza. Y acá en el versículo 21 dice, desechando toda inmundicia. Y esa es la imagen o la ilustración de alguien que se saca un vestido sucio, una camisa sucia, una ropa sucia. Y yo sé que a todos nosotros nos pasa que si tenemos la ropa sucia o sentimos que la ropa huele mal o tiene una mancha, nos la quitamos enseguida, ¿verdad? Y nos ponemos ropa limpia. Ya me ha pasado a mí que vengo a almorzar acá a la casa para el trabajo, ¿verdad? Y de repente me mancho la camisa y no me doy cuenta. Y después me doy cuenta en el trabajo, tengo que regresar a cambiarme la camisa, ¿verdad? Es decir, nosotros cuando vemos algo que está mal con nuestro atuendo, lo sacamos, ¿verdad? Lo desechamos. ¿Para qué? Para ponernos algo limpio. Y esa es la idea de la que está hablando acá, ¿verdad? Cuando dice desechando, versículo 21, que dice desechando toda inmundicia, todo aquello que está sucio. ¿Y por qué es necesario hacer esto? ¿Por qué es necesario sacar toda esa inmundicia? Porque esa es la inmundicia que plaga la mente y el corazón. ¿Y qué hacen eso? ¿Qué hace eso? Bueno, eso ahoga la semilla de la palabra. Por eso es necesario sacarlo. En el versículo 21 también dice toda abundancia de malicia, versículo 21 dice sí, toda abundancia y abundancia de malicia. ¿Eh? Y un poco es como la idea de cuando uno va a plantar algo y ve que cuando uno va a plantar algo, lo primero que hace es saca esa abundancia de maleza que hay. Toda esa mala hierba y todas esas cosas que pueden ahogar la semilla. Uno no solo tira la semilla, sino que prepara la tierra. Y corta todo eso y ese es quizás el trabajo más difícil, poder sacar toda esa mala hierba. Y después que está limpio el terreno, entonces podemos poner la semilla. Esa abundancia de malicia. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que llenamos nuestra cabeza y nuestro corazón. Fíjense que nosotros vivimos en un mundo
que nos ofrece una sobrecarga de información inútil. Ayer estaba empezando compré una computadora y estaba empezando a encenderla, ¿verdad? Y lo primero que me pregunta la computadora es qué cosas me gustan, ¿verdad? Qué entretenimiento me gusta y qué partidos, qué equipos de fútbol me gustan y qué cosas, ¿verdad? ¿Y por qué me hace todas estas preguntas? ¿Por qué? Porque la computadora va a empezar a llenar, ¿verdad? Mi espacio, mis mensajes, mis alertas de todas esas cosas que ellos piensan que a mí me gustan. ¿Para qué? Para ocupar mi mente. Y es lo mismo con el teléfono, ¿verdad? El teléfono hace exactamente lo mismo. A veces uno se levanta en la mañana y ya tiene como 20,000 alertas ahí que hoy va a haber este partido de fútbol, hoy estas son las noticias del día, ¿verdad? Y un sinfín de cosas. Pero es una sobrecarga de información que realmente es inútil y que no tiene lugar. El propósito es que no deje lugar para Dios. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en qué cosas dejamos que entren a la cabeza. Y a veces no realmente pueden ser cosas malas, pero que realmente nos quitan tiempo de lo que tiene que ser lo principal, que es la palabra de Dios. Siempre tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios habita abundantemente en nuestros corazones. Cortemos con todas esas cosas que realmente no le dan cabida a la palabra de Dios, ¿verdad? Todas esas cosas que nos son de estorbo, para que realmente la palabra de Dios pueda habitar en nuestros corazones. También fíjese que la segunda cosa que va a decir ahí que tenemos que ¿cómo podemos preparar el corazón? Teniendo un corazón manso para recibir la palabra de Dios. Fíjese el versículo 21, dice, ¿verdad? Dice, desechando toda toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y ahora, ¿qué quiere decir esto de ser manso? Bueno, siempre decimos que ser manso no quiere decir ser menso, ¿verdad? O sea, ser manso no quiere decir ser calladito, ¿verdad? Que no dice nada, que no reacciona. Eso no es ser manso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Ahora, si usted ha leído Éxodo, se da cuenta que Moisés tenía un carácter bastante fuerte, ¿no? Él confrontó a Faraón. Y él hizo que vinieran bueno, Dios lo usó, ¿verdad? Para traer todas las plagas sobre Egipto. O sea, era un hombre que confrontaba el mal y realmente, ¿verdad? Tenía un carácter fuerte, pero controlado bajo la voluntad de Dios. O por ejemplo, Jesucristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero el Señor Jesucristo no era alguien que se quedaba callado. ¿No? Si usted ha leído los evangelios, el Señor confrontó a los fariseos, confrontó a las autoridades religiosas y los confrontó con su hipocresía. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ser manso? Bueno, póngase a pensar, por ejemplo, con los animales, ¿verdad? Decimos que un animal es manso cuando un animal no ataca, ¿verdad? O cuando ese animal, por ejemplo, aunque tiene toda la fuerza, por ejemplo, como un caballo, aunque tenga esa fuerza que sobrepasa la fuerza de un humano, ese animal está tranquilo y está bajo el control de una persona, está bajo el control de un humano. Entonces, mansedumbre tiene que ver con que nosotros estemos bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de la voluntad de Dios. O sea, con un corazón humilde bajo la voluntad de Dios. O sea, es un corazón que se dispone a la palabra, que recibe la palabra no con ataques, ¿verdad? Por eso en los versículos anteriores dice que tenemos que ser lentos para hablar, ¿verdad? No recibir la palabra de Dios con quejas y con excusas y con ataques, sino con un corazón manso. Otra vez hablando de los niños, ¿verdad?
hay épocas en que los niños realmente, cuando uno les dice algo, los confronta con algo, tienen 1,000,000 de excusas, ¿verdad? Para explicar por qué no hicieron algo. Y cada vez es una excusa nueva y diferente. Y pareciera que tienen un montón de excusas. Pero realmente nosotros somos lo mismo. A veces somos confrontados con la palabra de Dios y tenemos todo tipo de excusas para decir por qué la palabra de Dios no está haciendo un efecto en nuestra vida. Entonces, la mansedumbre habla de no poner todas esas excusas, de no recibir la palabra con hostilidad y con excusas, sino dejar que la palabra realmente obre en nuestro corazón, humillarnos delante de la palabra de Dios. Y un corazón fértil para la palabra de Dios es un corazón que se prepara a sí mismo en pureza y en mansedumbre. En pureza y en mansedumbre. Entonces ese es el segundo principio. Solo para recapitular, el primer principio dijimos que es poner atención a la palabra. El segundo principio es preparar el corazón para la palabra de Dios. Y el tercer principio va a estar ahí en el versículo 22 al 25. Y esto le vamos a llamar el principio de poner en práctica la palabra. Poner en práctica la palabra. Si alguien me hace el favor de leer el versículo 22 al 25, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias, Camilo. Bueno, y acá estamos diciendo que el principio es el de poner en práctica la palabra de Dios. Recién nos dijo de que tenemos que recibir la palabra de Dios con un corazón manso, ¿verdad? Pero el versículo 22 nos va a decir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos podemos conformar a simplemente recibir toda la información y que ahí quedó, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber si la palabra está realmente produciendo fruto en nuestra vida? Bueno, si la estamos poniendo en práctica. Esa es la manera en que vamos a saber si la palabra está produciendo fruto. Si hay una vida cambiada, si hay un corazón que se somete a la palabra, si hay un andar diferente, si realmente podemos darnos cuenta que nuestra vida ahora es diferente, que está de acuerdo con la voluntad de Dios, que si podemos ver atrás y podemos ver que Dios ha hecho una obra en nuestra vida y pensamos y hablamos y actuamos diferente en todas las situaciones de la vida. Así podemos saber si la palabra realmente está dando fruto. Y como decía, a veces acá dice que no hay que ser tan solamente oidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, no es alguien más el que nos engaña, sino nosotros mismos nos estamos engañando. Y fíjese que la palabra ahí para engañar habla de engañarse a uno mismo teniendo falsos razonamientos o falsos argumentos. Y como decía antes, es como cuando empezamos a poner excusas y decimos, no, pero yo no voy tanto a la iglesia porque a veces estoy ocupado, o realmente yo no evangelizo, yo no le hablo a otros de Cristo porque no sé los versículos, o me da pena, o no dejo este otro pecado porque, bueno, Dios sabe que yo soy débil, ¿no? Y empezamos a poner todas esas excusas y esos argumentos que son falsos, pero que al final los terminamos creyendo. Y cuando los creemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios demanda acción en nuestra vida. Demanda acción. Nunca la palabra de Dios va a ser nada más para llenarnos la cabeza, sino va a demandar un cambio en nuestra vida. Nos va a confrontar y nos va a decir, esto está mal, hay que cambiarlo.
Y acá nos va a dar la ilustración del espejo y del hombre descuidado. Dice que interesante que dice un hombre y no dice una mujer. ¿Por qué cree? Bueno, porque la mujer realmente le pone más atención, ¿verdad? La mujer tiene esa atención al detalle, a poder pasar el tiempo suficiente en el espejo para ¿verdad? Verse bien. Pero realmente nosotros como hombres tenemos el espejo porque venía con la casa. No le hallamos mucho uso, ¿verdad? Y yo sé que, por ejemplo, muchas veces mi esposa me ha salvado de pasar vergüenza en el trabajo, porque me voy al trabajo y con el pantalón metido en la media, o con algo en la cara, o con el pelo así parado, ¿no? Y mi esposa me dice, no, vení, te tengo que arreglar antes que te vayas. Pero la idea es que el hombre es más descuidado en cuanto a su apariencia. Y acá lo que está hablando es que este hombre, ¿verdad? La palabra es obviamente el espejo, y este hombre descuidado, negligente, no le pone atención a lo que la palabra le está mostrando acerca de sí mismo, ¿verdad? Y al no ponerle atención, ¿qué pasa? No cambia nada en sí mismo. Simplemente se olvida de la palabra, dice. Y cuando dice que se olvida, no está hablando de un problema de memoria. Está hablando de un problema de descuido, de no ponerle atención a la palabra. Está hablando de ser negligente. Cuando nosotros realmente podemos escuchar y escuchar y escuchar y no nos termina dando igual porque no hacemos ningún cambio, ¿verdad? Entonces, el oidor olvidadizo no es alguien que tiene mala memoria, sino alguien que no le pone atención a la palabra, ¿verdad? Y de eso es lo que está hablando acá. No de un problema de memoria, sino de alguien que es negligente con la palabra. No le pone atención. Y para este tipo de creyente, para el olvidador, para el oidor olvidadizo, la palabra realmente se convierte en entretenimiento. ¿Ah? En entretenimiento, algo que le gusta escuchar, que realmente le llama la atención, le llama la curiosidad, ¿verdad? Pero no hace ningún cambio en su vida, no la aplica a sí mismo. Y entonces cada domingo se convierte más en un show que ¿verdad? Un encuentro con la voz de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no está haciendo nada la palabra en su propia vida. Se está engañando a sí mismo. Y esto de ser negligente con la palabra es lo opuesto a lo que nos dijo al principio. El principio nos dijo que tenemos que ser prontos para oír, ¿verdad? Diligentes. Esto es lo opuesto, ser negligente, ser un oidor olvidadizo, alguien que no aplica la palabra a sí mismo. La palabra quiere, ¿verdad?, que la apreciemos con intensidad, con perseverancia. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. O sea que a pesar de que la palabra de Dios nos muestre muchas veces cosas que están mal en nosotros y que a veces nos va a doler y que no las queremos admitir, que perseveremos, que no rompamos el espejo, ¿verdad? Nunca se fijó que en las películas, a veces alguien cuando se ve en el espejo y no le gusta cómo se ve, rompe el espejo, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros veamos a la palabra con intensidad, aunque a veces nos muestre cosas que no nos gustan de nosotros mismos, que perseveremos en ella. Entonces, ahí realmente van a venir los cambios verdaderos, los cambios reales en la vida, si nosotros vemos a la palabra con intensidad. Y me gusta porque dice que la palabra es perfecta, ¿verdad? La perfecta ley, dice. Y eso quiere decir que la palabra es completa o que es suficiente. O sea, la palabra de Dios es suficiente para nosotros, para cada situación de nuestra vida. No tendríamos que tener necesidad de ir a otro lugar. No tendríamos que tener necesidad de buscar otros argumentos, de buscar un plan B, sino simplemente la palabra. La palabra es suficiente para nosotros. Y después dice ahí que es la perfecta ley de la libertad. ¿Eh? Y la palabra de Dios trae libertad. ¿Eh?
La palabra de Dios nos hizo libres del pecado, de la condenación del pecado, pero también puede traer libertad a la vida diaria, de que no seamos esclavos, ¿verdad?, de falsos razonamientos, del pecado en nuestra vida, sino que seamos libres para poder realmente servir a Dios, para ser usados por Dios. La perfecta ley de la libertad. Qué lindo es pensar que la palabra es suficiente, que es completa, que es todo lo que necesitamos, que no hay nada más fuera de ella que necesitamos, sino la palabra. Así, y en el versículo 25 dice, sino hacedor de la obra, dice, será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? O sea, la bienaventuranza no es nada más para el que se llena la cabeza de información, sino para aquel que pone en obra, pone en práctica todo aquello que conoce de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar un vistazo a nosotros mismos, ¿verdad? Y darnos cuenta si realmente somos ese oidor pasivo o si realmente la palabra de Dios está haciendo un efecto en nuestra vida. Y en el versículo 26 al 27 le voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Esto es casi como una conclusión de todo lo que hemos estado viendo. Versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Okay. Fíjense que de repente empieza a hablar de la religión. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿por qué va a venir a hablar ahora de la religión? Bueno, porque la religión es contrario a lo que él nos está hablando, ¿verdad? Él nos está hablando de tener una fe verdadera, una fe que se mueve, una fe que se muestra en acciones. Pero dice, si alguno se cree religioso, ¿verdad? Dice, y no refrena su lengua, se engaña en su corazón. Y la religión del tal es vana, una religión superficial. O sea, acá le está dando al punto de todo lo que estaba hablando, ¿verdad? O sea, ¿estamos viviendo una verdadera fe o una religión falsa? Y acá nos va a dar tres cosas por las que podemos medir si realmente estamos viviendo, creciendo en la fe, o si estamos viviendo una religión falsa. Primero dice, tenemos que medir nuestras palabras. ¿Verdad? Tenemos que medir nuestras palabras. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si nuestras palabras no son acorde a la voluntad de Dios, acorde a la palabra de Dios, realmente nuestra religión es vana. Fíjese que lo segundo que nos dice es nuestro interés por los necesitados. Versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula, eso quiere decir sin mancha, ¿verdad? O sin contaminación, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y por qué menciona a las viudas y a los huérfanos? En ese tiempo, las viudas y los huérfanos eran las personas más marginadas de la sociedad. Una mujer que quedaba viuda era una mujer que se quedaba sin ningún tipo de sustento. Las mujeres no trabajaban o no les permitían trabajar en ese tiempo para ganarse su alimento. Entonces quedaban muchas veces como indigentes o en la calle, ¿no? Pidiendo dinero, igual que los huérfanos. Entonces acá dice que si realmente estamos viviendo una fe verdadera, tenemos que tener un interés por las personas, ¿verdad? Por las necesidades de las personas. ¿Vio que está hablando de poner la fe en acción? Está hablando de practicar lo que conocemos, de no simplemente llenarnos la cabeza de información y de hechos y de versículos, sino de ponerlo en acción. Dice que tenemos que tener un interés por la necesidad de las personas. Y fíjese lo último, dice, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, alguien que realmente está
poniendo su fe en acción, va a tener una vida de pureza. Se va a guardar de la maldad de este mundo. Va a guardar su corazón en santidad. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Son palabras que honran a Dios o buscan honrarme a mí mismo? Tengo que preguntarme si realmente estoy interesado en las necesidades de otro. Realmente veo las necesidades de otro y puede ser lo mismo, ¿verdad? Soy indiferente a la necesidad de otros. ¿O cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Estoy viviendo una vida de pureza? ¿O realmente estoy dejando que cualquier cosa del mundo que no es Dios contamine y llene mi corazón y mi vida? Veamos si realmente estamos viviendo una vida de fe verdadera o una vida religiosa. El Señor Jesucristo vino para salvarnos, dio su vida por nosotros en la cruz, pero Él lo hizo con el propósito de que ahora nosotros traigamos gloria al nombre del Señor, que crezcamos espiritualmente, que sigamos adelante, que llevemos a otros a Cristo, que podamos ser luz para otros, ¿verdad? No para que nosotros realmente nos llenemos la cabezota de información, ¿verdad? Sino que realmente podamos poner en obra todo lo que conocemos del Señor. Y eso es lo que quería compartir y a lo que quería animarles. Recuerdas, estos principios de la fe son cosas que nosotros tenemos que poner en práctica siempre, siempre. No va a haber momento en su vida cristiana que usted no va a tener que ponerle atención a la palabra o preparar su corazón para la palabra o poner en práctica la palabra. ¿Ok? No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún